Bien, creo que ya estamos todos. Si quieres puedes poner el... Ok, ahí está. Ok, ya estamos en vivo y en directo. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven también por internet. El tema de la conferencia de hoy es, bueno, más que una conferencia, queremos compartirles un tema que consideramos que siempre ha sido de inquietud para nosotros y luego de repente nos preguntan. En algunas ocasiones hemos hablado sobre lo que es la cuestión de la física cuántica. Entonces hoy titulamos nuestro tema La vida cuántica y las emociones. Y es que a medida que hemos ido avanzando en las conferencias, investigando y también junto con... ¿Hay algo que no? Está muy alto el volumen. Vamos a bajarlo de aquí. A ver, ¿sí se escucha bien? ¿Ahorita se escucha mejor? Está muy alto todavía. Bueno, sí, a ver, aquí mi equipo técnico, ¿se escucha bien? Perfecto. Parece que todo está bien, seguimos adelante. Ya ven, pequeñas cuestiones tecnológicas que tenemos que estar aquí al pendiente. Cuando se entrega la gnosis, pues, desde que el mismo maestro Samael, a través, bueno, de sus libros, de sus conferencias, muchos de estos temas estaban empezándose a cuajar realmente en los 50, 60, cuando empieza toda una revolución también a nivel de inquietudes espirituales y también podríamos decir tecnológicas, y ha ido avanzando, evolucionando la tecnología, nos ha llegado a sorprender con grandes... Pero curiosamente como que la tecnología se ha bifurcado y la ciencia y la medicina. Ahora se habla de la medicina alternativa, ahora se habla de las ciencias alternativas y nuevos estudios que nos han ido incluso confirmando lo que podríamos decir que en antiguas épocas era algo más empírico para los científicos y ahora se vuelve más comprobable por la misma ciencia aquellas cosas que antes solo se hablaban en la antropología, en las filosofías o incluso maestros, gurús de diferentes épocas o como el mismo maestro Samael le tocó hablar de... ¿Sí? Vamos a ver si arreglamos. A ver, si ahora se escucha mejor. Bueno, parece que siempre hay. Ahora sí ya no hay interferencias. A ver, perdón. Bueno. ¿Sí se escucha bien? Ah, es la antena famosa del micrófono. Sí. Nos van a tener que disculpar, pero parece ser que vamos a tener que conseguir nuevo equipo de micrófono. No sé si ahorita se escucha mejor, ¿sí? Moviendo las antenas. Como es inalámbrico, siempre hay pequeñas interferencias. Disculpen la interrupción. Bien, como estábamos diciendo, y el tema ha sido inspirador en el sentido de que a medida que hemos ido conociendo o estudiando culturas antiguas, donde de repente se hablaba de la relajación, se hablaba de incluso las capacidades extrasensoriales, el desarrollos energéticos de chakras y tantas cosas que casi parecía más una ciencia ficción, actos de fe que de una realidad, aunque sabemos que estas cuestiones siempre han existido, pero
cuando se empieza desde la época de Einstein y antes, en la época finales de 1800, 1900, diferentes científicos empiezan a investigar el mundo del átomo y el mundo de la materia, se encontraron con grandes sorpresas que vienen a ayudarnos a comprender mejor lo que somos y el por qué estamos aquí, aunque esto parecería contradictorio en algunos de los casos por científicos o materialistas que buscan nada más la explicación material sin la parte a veces espiritual, y resulta ser que buscando a través de lo más pequeño que existe o de lo que está compuesto la materia, se han encontrado que es algo místico, ¿no? Tan místico que, como ahora veremos y explicaremos, es tan incomprensible que solo la parte mística nos podría llegar a explicar el por qué estamos aquí, ¿no? Ya que lo que hemos creído que es realidad, ahora nos vienen a decir la misma ciencia que bueno, pues que esta realidad no es tan real, que realmente esta realidad es una simple proyección, es una simple imaginación cristalizada, ¿no? Esto suena algo más esotérico que científico, pero esto es lo que menciono, son cuestiones científicas a las que se ha llegado a la conclusión. Y bueno, nosotros, ¿por qué nos hemos motivado a dar este tema? Hay muchos ahora conferencistas que están hablando sobre este tipo de cuestiones, dando grandes temas. Considerábamos que valía la pena desde el foco de la gnosis hablar sobre esta temática, ya que pues esto viene a fortalecer todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos comprendido, inclusive si en algún lugar dentro de cada uno de nosotros hubiera dudas, también esto nos ayudaría a fortalecer ahora sí que la confianza, la fe en esto que estamos queriendo realizar, ya que esto es algo que ya se está viviendo y cada vez con mayor intensidad. La información que antes era muy restringida está acelerada, es decir, nos metemos al internet, nos metemos a investigar y ya todo esto cada vez va más avanzado. Antes, si teníamos suerte y podíamos o teníamos algún conferencista que iba a nuestra ciudad, bueno, pues o teníamos la oportunidad de viajar y conocer el mundo, quizás abríamos nuestra mente a nuevas fronteras, tanto culturales, antropológicas, sociológicas, filosóficas. Y hoy en día, pues bueno, al punto de unos clics estamos escuchando conferencistas de todas las partes del mundo, investigando diferentes ramas de la ciencia, de las filosofías, y esto es sorprendente. Nos podríamos tomar cursos completos sin movernos casi de la silla de nuestra casa, ¿no? Claro que no es que lo recomendamos que salgamos y caminemos en contacto a la naturaleza, pero lo que quiero decir es que ya la información está muy compartida, muy amplificada. Pasamos a la primera, vamos a comenzar. Cuando hablamos la física cuántica, el universo, nos dicen los científicos que está hecho de 12 partículas y compuesto de 4 fuerzas que componen a la naturaleza, y que es un mundo de un caos dinámico. Ellos han intentado descubrir qué hay detrás de la materia y, claro, las consecuencias de esos estudios o los resultados es darnos cuenta que estamos hechos de pequeñas partículas, y estas partículas en donde nos dicen, nada es seguro, y donde todo es un mundo de probabilidades. Esto es como una fantasía. Curioso, ¿no? La materia nos dicen que es lo que conocemos como esta materia, todo de lo que estamos compuestos,
está compuesto de energía, esto lo decía Albert Einstein, energía densificada en una vibración muy baja. Todo esto quizás ya alguna vez lo habíamos escuchado. Ahora, ¿qué es lo que se vuelve interesante? Se vuelve interesante que nuestra realidad y nuestros sentidos los hemos tomado en base a una educación y en base a un, digamos, acierto y error en cuestiones sensoriales, materiales, que ha ido evolucionando a través de la historia de la ciencia humana, que no estaríamos hablando de la antigua ciencia o de las antiguas culturas, sino estamos hablando desde la época de Jesús a nuestros tiempos, y ha ido buscando el porqué de muchos de los cuestionamientos más básicos. Por un lado, se dividió las creencias, las filosofías y las religiones, y se empezó desde la época de los antiguos griegos a dividir, porque antes los griegos combinaban, como decíamos en la Gnosis, arte, filosofía, ciencia y religión. Pero cuando se fracciona, vemos que hay quienes estudian o buscaron el estudio o la búsqueda de la verdad a través de las ciencias, a través del mundo de la materia, y hay quienes lo buscaron nada más a través de las filosofías y de las creencias. Y hoy en día nos hemos dado cuenta que nuevamente han chocado. El mundo de la ciencia ha vuelto a encontrar lo que antes era parte de lo mismo, ¿no? Nos vienen a dar la razón de lo que en tantas y tantas conferencias a veces hemos querido explicar cuando hablábamos de que todo el conocimiento del hombre estaba dentro de sí mismo, ¿no? Y los antiguos griegos nos decían homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. En un templo de Delfos está escrito esta frase. O lo que también en las antiguas filosofías griegas nos hablaban del conocimiento de lo incognoscible o el Dios desconocido, que nosotros interpretábamos los que éramos o los que eran más religiosos, podríamos decir como una herejía, y los materialistas o científicos como una simple creencia. Hoy en día es un hecho cuánticamente visible y demostrable, que todo lo que existe en lo que nos rodea está conectado, como iremos viendo, y todos formamos como una gran matriz de energía en el que todo tiene un mismo fin. Ahora, vamos viendo qué es en sí la materia. La materia está conformada por átomos y esos átomos que para nosotros dentro de la misma ciencia han sido, podemos pasar a la siguiente, ha sido un poco incluso difícil luego de, como veremos, ese mundo cuántico de medir. Entonces, cuando la misma ciencia se intenta introducir dentro del átomo, se da cuenta que el átomo solo aparece cuando lo medimos, es decir, cuando lo observamos. En otras palabras, el átomo está localizado en todas las partes, como una posibilidad. Ellos hicieron experimentos y se daban cuenta que un átomo en un lugar distante a otro lo alteraban y el otro átomo reaccionaba al instante. O sea, no había tiempo-espacio. Esto, por ahí había una película que sacaron, ¿Y tú qué sabes? Estamos queriéndoles compartir cosas que, bueno, hemos ido viendo y nos han motivado mucho también dentro de este camino. Se hablaba justamente esto que estamos mencionando, es muy interesante, está hecha por una serie de científicos y justo esto es lo que vienen a decirnos, que todo está localizado en todas partes, el átomo. Hasta que llega alguien y lo observa,
conscientemente decide observarlo y el acto de la medición o de la observación crea un universo entero. Esto fue la consecuencia a la que los llegaron. Es decir, el acto de la observación crea la manifestación de las cosas. Y entre tanto es todo una posibilidad. Nuevamente para nosotros esto es algo como más ciencia ficción que realidad. ¿Qué quiere decir? Que de lo que estamos hechos, la materia de lo que está hecha, los átomos de lo que están hechos, están aquí porque en algún momento el hecho de que lo estamos viendo, que lo estamos observando, lo hemos creado. ¿Quién creó? Dirían los religiosos, Dios. Los científicos, algunos con sus teorías, dirían la famosa explosión, el Big Bang, etcétera, etcétera, que déjenme decirles que no estaríamos muy conformes con esa descripción, pero vamos a expresarlo así. Pero siempre surge, ¿y quién disparó quién detonó la primera explosión para la creación? Y empezaron a investigar y dijeron, creo que hemos fallado en eso, y dijeron, tiene que haber otra fuerza que dispare la primera fuerza. Es decir, se vuelve infinito, o sea, un infinito de posibilidades dentro de la creación que pasa más allá o rebasa nuestra comprensión, porque estamos acostumbrados a definir las cosas de forma racional con los 5 sentidos, y no hay nada de racional en la creación. Leía en algunas de las investigaciones que a un físico le dices cuántico, mídeme cuánticamente al electrón, y lo pones en un problema, porque el hecho de medir altera al mismo electrón. Es decir, que el hecho de observar algo cuánticamente o atómicamente hablando lo altera, y esto viene a reflejar, como iremos viendo a través de lo que les queremos compartir, cuestiones muy interesantes que luego, ¿sí? Dos comentarios. Es muy interesante la etimología de la palabra realidad, que de mente y sustancia dice que la realidad es desde su raíz etimológica lo que tu mente cree sobre la materia. Y también otro comentario dice que los físicos cuánticos tienen una frase que dice que somos polvo de estrellas, ya que todo el universo está hecho por la misma sustancia. Muchas gracias, pues agradecemos sus aportaciones porque son muy valiosas a todo este tema, porque realmente no es un tema a veces un poco abstracto para la mente, ya que no estamos acostumbrados. Bueno, si seguimos queriendo comprender este tema, claro, nos damos cuenta que es que todo lo que vemos no es tan real, es una cristalización de energías. Y claro, cuando empiezan a investigar más esa cristalización de energías y se dan cuenta que el átomo está compuesto de mucho vacío, que ahorita explicaremos, y que pues el átomo en realidad no es como la física de Euclides, que es tridimensional, que nosotros vemos todo de acuerdo a unas dimensiones. Pero cuidado, nosotros, el hecho mismo de observar algo significa que lo que estamos viendo no es tal como creemos que es. Y cuando se meten al laboratorio los científicos a averiguar de qué está hecho la materia, a ver, yo digo que esto es una materia, lo voy a estudiar cuánticamente hablando, resulta ser que este atril está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está en muchos lugares, pero cuando yo lo miro, está ahí. Entonces dicen, Dios mío, qué dolor de cabeza, pero ¿cómo puedo saber en dónde está sin mirar? Porque el hecho de mirar automáticamente hace que aparezca aquí.
porque yo he creado, ¿se escucha bien? Yo he creado esta realidad, este universo en base a lo que yo proyecto. Podríamos decir, somos la imaginación de Dios, podríamos decir, cristalizada aquí. Y luego dice, bueno, ¿y quién es Dios? Y esto es lo que vamos un poquito a intentar, no podríamos decir que vamos a explicar, pero sí platicar, meditar, ¿no? Porque al final de cuentas, Dios somos todos y está en todas partes, porque somos una energía dentro de esta creación. Bien, cuando pasamos a la siguiente slide, por favor. El mundo de las relaciones, cuánticamente hablando, también es muy interesante. Se dan cuenta que el electrón o cualquier partícula elemental solo existe en relación a otras cosas. Es decir, el electrón no existe por sí mismo solo, sino en relación a otros, para que tenga todo un sentido. Es decir, que todo nuestro mundo cotidiano se disuelve, no hay objetos y solo hay relaciones, y no hay tiempo. Esto es algo muy abstracto, es decir, todo existe porque está en relación, nada puede existir si no existiera la relación. Es una ley cuántica que descubrieron los científicos. Esto es también muy interesante, un poco abstracto y difícil nuevamente de entender porque significa que no existe la individualidad porque todos estamos conectados. Si queremos estudiar la materia existe como tal porque hay una relación cuántica o electromagnética y electrónica de unos átomos con otros átomos que se conforman finalmente como elementos y se identifican como materia denominada como tal para nuestros ojos. Esa sería una explicación racional, por así decirlo, pero nada podría existir si no existen las relaciones. Nuevamente esto es muy, muy interesante. Voy a contar un caso que ocasionó mucho interés. Resulta ser que unos gemelos, igual que aquí le dicen gemelos o cuates, ¿no? También. Sí, pero que nacen juntos. Resulta ser que hubo un caso de unas gemelas en Estados Unidos que nacen siamesas. ¿Y saben qué sucede? Que las tienen que poner obviamente en incubadoras separadas, pero resulta ser que una no nace muy bien y empieza a empeorar, al punto que estaba a punto de morirse. Una de las enfermeras dice, Dios mío, ¿qué está pasando, no? Ella leyó por internet y escuchó que a veces cuando se juntan eso les ayuda. Y bueno, preguntaron a los padres, hubo un poco de polémica, pero al final lograron ponerlas juntas. ¿Y qué creen que hizo? Una de las gemelas le extendió su brazo y la abrazó. Podemos pasar a la siguiente slide. Esto es auténtico, estas imágenes que estamos pasando. Y la abrazó. Y automáticamente dice que la que estaba enferma se empezó a mejorar hasta el punto que se curó. Es decir, estamos todos conectados, cuánticamente, energéticamente hablando. Ella, su hermanita, podríamos decir, la equilibró. Y de estar a punto de morirse, una de ellas, automáticamente, y esta foto es real, automáticamente la bebé dice que a los pocos minutos hizo así, la abrazó. Esto es algo que no tiene una explicación. A partir de entonces, en muchos de los hospitales de Estados Unidos, cuando nacen cuatas o gemelas, las ponen en las mismas camas. Porque imagínense, ellas dentro del vientre materno estaban unidas
escuchaban el corazón de su madre y el corazón de su hermana o hermano, ¿no? Y al nacer es un choque fuerte para ellas. Esto es una de las, bueno, podríamos decir uno de los puntos que nos hacen referencia a que todos estamos conectados. Se habla de ese campo unificado en el que todos nos deberíamos conectar, que es la conciencia. Sí. Por eso comentan que por eso lo que me haces a mí, te lo haces a ti y a todos. Exactamente, porque es una energía que, o sea, si todos somos parte de una misma energía, esa energía luego va a regresarnos, porque somos parte de esa misma energía. Nada más que nosotros estamos en una vibración más baja, como iremos viendo. Otra de las cosas que descubrieron los físicos cuánticos, podemos pasar a la siguiente slide, es que el átomo, el núcleo del átomo, si fuera como una pelota de fútbol, los electrones que giran alrededor estarían como, imagínense, como una pelota de fútbol y los electrones a 30 kilómetros girando. Es decir, está lleno de espacios vacíos y dentro del núcleo también. Es decir, estamos llenos de huecos. Esos huecos, aunque se nos dice que estamos llenos de huecos y de espacio vacío, lo que no han podido, o bueno, algunos científicos ya han podido medir, es lo que se llama el campo unificado, está todo conectado. Eso se llama la conciencia. Ahora alguien diría, si todos son huecos, ¿por qué esto se ve sólido? ¿Por qué no lo puedo atravesar? Y esto es aquí también lo interesante. Los electrones generan una nube. Es como un ventilador. Ustedes ven las aspas de un ventilador y tiene huecos las aspas entre una aspa y otra, pero cuando empieza a girar a mucha velocidad, intentemos pasarlo y veremos que no podemos. Y además generan un campo de magnetismo. Es decir, que los electrones y esas nubes crean un magnetismo y también no se tocan. Y cuando yo estoy pisando en realidad el suelo, estoy una micromilésima, no estoy tocando el suelo, porque hay ese electromagnetismo entre los electrones que no nos permiten atravesarlos. Pero hay huecos y solo es el electromagnetismo el que no nos impide atravesar la materia. Pero ¿qué pasaría allí si yo cambiara la vibración de la materia de un cuerpo con otro? Entonces yo podría hacer así y atravesar la pared. ¿No les suena eso como aquellas, o podría levitar? Porque cambiaría mi vibración y mi comportamiento con la materia propiamente que estoy en relación. Eso es las levitaciones, el atravesar paredes y lo que es el estado Ginas, que alguna vez se ha explicado que podemos poner nuestro cuerpo en otro estado de vibración y pasarlo a otra dimensión. Todo ese tipo de cuestiones es lo que ahora la física cuántica nos está demostrando, nos está haciendo comprender todo esto que antes para nosotros era imposible. Ahora, podemos ir todavía más allá. Vamos a... ¿sí? Comentan que eso se llaman enlaces químicos que se dan entre los elementos y está formado por los electrones. De ahí depende la transformación de la materia. Sí, pero no se olviden que esas reacciones químicas están basadas en la energía y que al final la misma química son estados vibracionales, que eso es lo que al final descubrieron. El electrón existe por vibración, no tiene materia, no tiene compuesto.
cuando han querido descomponer los electrones, los protones, los neutrones, se descomponen en otras partículas más pequeñas energéticas. Y la energía que están midiendo la física cuántica, la energía es vibración. Entonces, esto es interesante porque nuevamente la música, las emociones, que ahora queremos explicar un poco de la cuestión de las emociones, son vibraciones. Y a través de las vibraciones de las emociones podemos alterar nuestros estados interiores e incluso hasta nuestra genética interior, que eso es más interesante todavía. Podemos pasar a la siguiente slide, por favor. Las emociones. Hoy en día tenemos dos ramas muy bifurcadas en este campo, ¿no? El miedo y el amor. El miedo son frecuencias vibratorias largas y lentas. Y el amor es una frecuencia, una alta frecuencia, y es corta. Bueno, entre todo esto que se ha estado estudiando dentro de la física cuántica, de las reacciones, emociones, etcétera, nos dicen, bueno, y nosotros, nuestra formación antes de que nazcamos, cuando se forma lo que es el embrión y se van dividiendo las células, la genética, dice, si tienes una buena genética tendrás una buena salud, y podría ser que con una mala genética tengas enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, mucho se ha querido también estudiar en estos campos, y al final de cuentas la genética es energía. Y bueno, se dan cuenta que de lo que estamos hechos, por lo que se construye nuestro cuerpo, el ADN es el responsable de cómo nos vamos a formar. Se dice que tenemos 64 códigos posibles de aminoácidos compuestos de 4 elementos, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Dice, solo tenemos 20 códigos activados de ADN. De hecho, gran parte de nuestro ADN, según la ciencia, dicen que no saben para qué sirve, simplemente no sirve para nada, entre comillas, dicen ellos. Ya unos científicos rusos han estado estudiando ese código que no sirve del ADN y han descubierto cosas muy interesantes que les vamos a ir mencionando. Dice, bueno, resulta ser que las emociones, se dieron cuenta que las emociones pueden llegar o son disparadores, justamente interruptores que apagan y encienden nuestro código genético, las emociones. Hicieron un experimento muy resumido, se los voy a poner, pusieron un ADN y luego en un tubo de ensayo, y luego pusieron una cantidad de fotones, y los fotones se orientaron en la misma forma del ADN. Luego que hicieron, extrajeron el ADN y resulta ser que esos fotones, que es luz, quedó conservada en esa misma forma. Quizás esto ahora nos suena un poco extraño y digamos, ¿y esto qué significa? Si algunos anotan el efecto fantasma del ADN y buscan por internet, van a encontrar mucha información y es increíble. Este simple experimento, que a lo mejor ahora no entendemos, vino a descubrir que esa otra parte de nuestro ADN que aparentemente no es servible, son códigos que están ahí aletargados sin usarse, que tendrían esas facultades extrasensoriales, inductivas, conductivas, de clarividencia, polividencia, que activarían incluso zonas no operantes ahora en nuestro cerebro, y que nosotros, a través de las emociones y obviamente a través de un trabajo psicológico consciente, podríamos nuevamente activar. Esto lo quisieron estudiar para curar enfermedades genético-degenerativas en las personas, y se dieron cuenta que podemos nosotros, a través de las emociones, alterar estados genéticos. Imagínense ustedes la importancia de este descubrimiento.
¿qué vieron o qué pudieron medir también? La vibración del miedo es una frecuencia, cuando nosotros emocionalmente estamos vibrando en miedo, es una onda muy larga, vibratoria y lenta. Entonces, vivir con miedo, al ser larga y lenta la onda, dice que toca relativamente muy pocos puntos en el patrón genético. Significa que una persona, o cuando vivimos en una sociedad con mucho miedo, nuestra posibilidad de cambio es muy limitada. Es decir, somos personas fácilmente utilizables, manipulables, porque no podemos despertar. Como decir, no tenemos educación. Una persona que se le da educación tiene más posibilidades de progresar, de despertar a la vida, que una persona que la dejamos sin educación. Será siempre una persona más fácil de ser utilizada, convencida, porque es ignorante, ¿no? Genéticamente somos ignorantes porque vivimos en esas vibraciones bajas de frecuencias. En cambio, el amor, han estudiado que al ser una frecuencia vibracional más alta y más corta, tiene más interacción o sitios potenciales para codificación a lo largo del patrón genético. Esto es algo también interesante, ¿no? No sé si pasamos a la siguiente slide. Sí, exactamente. De los códigos genéticos. ¿Sí? Esto significa que si nosotros vivimos más con el amor que con el miedo, tendremos más posibilidades genéticamente y estructural y energéticamente de desarrollarnos. Bueno, hoy en día justo lo que enseñamos dentro de la gnosis es esto, ¿no? A través de la meditación, a través de la oración, a través de la reflexión, hacer ese cambio. Ese cambio no es sencillo. Estábamos hace días, el día de ayer inclusive, estudiando cuestiones de trabajo, y hay algo que me llamó la atención. Hay una nueva ciencia, se llama la neurociencia, que estudia el comportamiento neuronal de las personas de acuerdo a sus estímulos externos y internos. Y bueno, los neurocientíficos, que ahora está muy de moda y se utiliza también para la cuestión del negocio y comercio, se han dado cuenta de esa faceta psicológica neuronal, conexión neuronal, sentidos, que solo a veces alcanzamos de un 1 a un 5% tener conciencia de nuestros actos, y que la gran mayoría, es decir, el 99 o 95% de lo que hacemos está supeditado por ese, vamos a decir, inconsciente psicológico, y que buscamos programar o reprogramar o descubrir o redescubrir o despertar, que eso es sería lo más acertado, ese subconsciente humano, para ser, ahora sí, dueños de nuestras propias acciones, ¿no? Entonces, si sumamos que nuestra vida o la vida material es una ilusión, porque aquello que vemos es simplemente una proyección, si sumamos que está dentro de nosotros el inconsciente humano y que solo un 1 o un 5% máximo tenemos una decisión consciente de nuestras acciones, podríamos decir que nuestra vida es un completo sueño. Vivimos en el sueño de la conciencia, que esto es lo que siempre se ha hablado. El despertar de la conciencia, el despertar a la vida diaria, no es el despertar a ganar más dinero, no es el despertar en cómo ser buenas o malas personas, no es el despertar de ser más inteligentes o no, es ser conscientes de nosotros mismos. Por eso decían, homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo. El despertar es no del conocimiento exterior, que es la consecuencia, sino es el despertar hacia nuestra propia conciencia interior. Sí. Sabemos o se dice que el ADN es el responsable de las actitudes y responsable de
forma de ser de una persona. Pero dice ahí que solo tenemos 20 códigos. ¿A qué se refiere eso? Porque según la ciencia solo están activos cierta cantidad de código genético dentro de nosotros. Y la otra parte del código genético le dicen que es código basura. Es como el cerebro, se dice que solo usamos un 10 o un 15% de nuestro cerebro y todo lo demás no lo usamos. Esto a veces contradice las famosas teorías de algunas ramas de la ciencia de la evolución. Si esto fuera así cierto, pues ya se habría encogido el cerebro y solo estaríamos usando ese 15% y el otro se habría muerto, ¿no? Eso significa que está latente como una posibilidad de ser desarrollado, como nuestra genética está latente para ser despertada, para ser reactivada. Incluso nosotros podríamos tener programada muchas cuestiones genéticas negativas o enfermedades y con un proceso de trabajo interno lograr cambiar nuestra genética. Es claro que cuando ya hablamos de cuestiones no solamente de meditación, de concentración, de conexión con ese campo magnético a través de una oración, cuando ya hablamos de algo más poderoso que es la fuerza de la alquimia, señores, que eso no lo hablan los científicos, que eso no lo hablan los conferencistas, potenciaríamos por millones la capacidad genética, reconstructiva y reestructural de todo nuestro organismo. Si el poder de la vida está en la energía sexual y si nosotros somos capaces de, como en una planta atómica, no explosionar, sino implosionar, es decir, no hacer la energía centrífuga, sino centrípeta. Si logramos energéticamente transmutar la energía sexual, que es potencial de vida, reactiva toda nuestra genética orgánica, nuestra genética y todo lo que son nuestros diferentes centros, glándulas internas, de una forma extraordinaria. Esto sería otro tema muy interesante que queremos más adelante también, aunque ya ha habido conferencias sobre alquimia, pero sí a nivel de ciencia poderles dar un tema en el que, igual que los científicos nos dicen ya está demostrado que comer demasiado huevo es malo, y luego te dicen no, ya está demostrado que ya no es malo, y así, bueno, nosotros nos gustaría, ha habido científicos que sí han hecho pruebas más concretas sobre este tema, porque buscaban algunos el famoso elixir de la larga vida, y en dónde va a estar el elixir de la larga vida, en donde se produce la vida, y dónde se produce la vida, en la propia energía sexual. Pero esto es algo que, claro, conlleva un sacrificio, conlleva un trabajo interno, conlleva una disciplina que se puede lograr. Entonces, esa parte genética no activa es la que nosotros podríamos reactivar dentro de nosotros, ¿no? No sé si hay más comentarios, preguntas de todo esto. Quería comentar nada más qué quiere decir entonces que si tuviéramos los 64 códigos despiertos o funcionando, tendríamos la clarividencia, la intuición, la polividencia, la clariaudiencia, lo que mencionabas, ¿verdad? Exactamente. Y también siempre que hemos platicado, ¿no? Cuando me comentas de todas estas investigaciones que luego haces con mucho cariño, siempre terminamos comentando al final, ¿no? Entonces, qué importancia tan grande tiene la autoobservación, ¿verdad? La autoobservación, porque claro, el punto de la autoobservación, nosotros observamos afuera, pero cuando miramos adentro tenemos la capacidad de alterar ese mundo interior. Si la capacidad de observar altera nuestro mundo exterior, ¿qué podríamos hacer si observáramos hacia adentro? Podríamos cambiar nuestro país psicológico, que eso es extraordinario. Y la capacidad más grande de cambiar, la frecuencia más maravillosa de cambio está en el amor. Quería leer, para ir acabando, en la siguiente slide, un escrito, ¿sí? Sí, también habían hecho un comentario que no había coincidido para leerlo
creador. Sí, en el mundo de la mente o de la conciencia cósmica podríamos entenderlo así. Podemos pasar a la siguiente slide, por favor. Este es de un escritor que nos gustó mucho y bueno, lo hemos querido compartir. Dice así: el tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que temen, muy largo para los que sufren, muy cortos para los que gozan, pero para quienes aman, el tiempo es eternidad. Esta frase es de Henry Van Dyck, un escritor que también fue un religioso, etc., ¿no? Es muy cierto, quienes en el amor no está la eternidad, la frecuencia del amor es eternidad. Nosotros cuando vivimos con individualidad, cuando vivimos con egoísmo, rompemos esa frecuencia y entra lo que dentro, ahora sí que diría el budismo, el deseo, que es ansia de individualidad, produce el dolor. Deja de desear, es decir, ama, porque cuando dejas de desear estás amando, y desaparece el dolor, desaparecen los problemas y existe un camino. Ese camino es el camino interior, es el trabajo sobre sí mismos, ¿no? Así que había una pregunta. Entonces, pues en esta conferencia, o más bien reflexión, compartir aquello que a veces las palabras no nos alcanzan a explicar, tener una mejor, a veces, terminología, disculpen si no es la precisa o mis palabras no han sido las más correctas, pero bueno, en el sentido de lo que hemos querido dar, es ver ya que también a nivel de lo que es un estudio más profundo de la cuestión materia y energía, todos estamos en esa misma conexión, y que podamos vibrar algún día en una frecuencia más alta, no más baja. El odio, el rencor, las preocupaciones son frecuencias bajas, y cuando más bajo es nuestra frecuencia, densificamos más nuestros estados interiores y menos posibilidades de crecimiento espiritual o personal o humano. Entonces, toda elevación, todo cambio de frecuencia requiere también de un sacrificio, requiere de un esfuerzo, de un trabajo. Y ese esfuerzo, ese trabajo es el trabajo sobre nosotros mismos, que dentro de la gnosis ya hemos explicado infinidad de veces a través de las conferencias que estamos dando. En muchos de los temas anteriores hemos explicado cómo meditar, cómo autoobservarse, etcétera, etcétera. Quizás este tema es un poco levantar esas inquietudes a las personas que nunca hayan escuchado estos temas, y para quienes ya lo han escuchado nos ayuda a comprender mejor a nivel de ciencia, a nivel incluso de materia y energía, qué es lo que está sucediendo y que ya está comprobado, ¿no? Esta última frase que hemos querido poner, pero quienes aman, el tiempo es eternidad. Esto es algo muy hermoso, porque a veces siempre nos hemos preguntado qué es el tiempo, ¿no? El tiempo existe porque nosotros vivimos preocupados por el tiempo, porque vivimos individualizados por el tiempo. Quienes aman trascienden el tiempo porque vemos la vida como muchas posibilidades que se van dando en diferentes cuerpos, en diferentes tiempos, en donde no hay un ayer ni un mañana, sino un presente. Por eso todas las filosofías antiguas nos han dicho infinidad de veces: vive el presente, porque quien sabe vivir el presente sabrá vivir el mañana y sabrá comprender el pasado, porque el tiempo en sí es nada más un estado de nuestra mente, una idea, pero las cosas mutan, cambian
y nosotros le hemos dicho crecer y morir, pero son cambios que siempre se están dando en lo grande y en lo pequeño. Y no hay un tiempo más que el ahora. Y esa ahora es el infinito, que es lo que muchas veces, a veces hablamos que nos cuesta entender. El tiempo es como el infinito. No tiene un principio, no tiene un fin. Nosotros le hemos puesto una medida para poderlo comprender, porque solo usamos una parte de nuestro hemisferio, el hemisferio izquierdo. Hemos sido ejercitados para memorizar, para aprender bajo los sentidos, y se nos ha quitado o no se nos ha enseñado ejercer el lado derecho de nuestro hemisferio del cerebro, que es la creatividad, la intuición, etcétera, etcétera. Y es tan real como otra. Nosotros tenemos que saber combinar ambas. No es que una sea más importante que la otra, hay que combinar, porque la vida es el equilibrio y el trabajo que podamos hacer para ese autodescubrimiento. Y como comentábamos, la energía más maravillosa que está sustancializada en el amor se consuma en una pareja en el proceso de la alquimia, donde ejerce toda la mayor potencia energética para crear al hombre y al superhombre. Porque todavía como personas que somos no alcanzamos el estado del hombre, ni genética, ni energética, ni mentalmente hemos logrado desarrollar esas capacidades que están ahí, genética y cerebralmente, todavía en una espera de ser nuevamente activadas. Entonces, bueno, esto es una manera de comprenderlo más amplia, y esperamos que les sea de ayuda, de utilidad y bueno, de inquietud. Busquen también ustedes más sobre estos temas, investiguen, no solamente por lo que mi persona les dice, pero sí hay mucho y que se está haciendo al respecto a nivel de la misma medicina, buscando soluciones de curación a través de la meditación, de la concentración, de proyectar nuestra voluntad. Y de verdad que han hecho cosas que diríamos para nosotros milagros. ¿Acaso no se dice, ten fe y moverás como el grano de mostaza y moverás montañas? ¿Qué es la fe? La fe es la proyección de mi voluntad para crear un universo, para crear una vida diferente. Entonces se fusiona nuevamente la ciencia y la religión en la ciencia, religión, filósofo y antropológica de esos 4 pilares ancestrales que formaban todo templo de conocimiento, que nuevamente que es el templo. ¿Cuál es el templo? No está afuera, es nuestro templo, el templo que hay que levantar, y los pilares del conocimiento están dentro de nosotros y tienen que ser descubiertos, investigados, trabajados por nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues agradecemos a todos su atención. Si no hay más preguntas, les esperaríamos para el próximo día, jueves. Y bueno, que pasen muy buenas noches. ¿Hay una pregunta? No, nada más comentan que no usamos la parte femenina del cerebro. Parte femenina. Ok. Bueno, pues que pasen muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.